Estudiantes, tengan muy buenos días, estudiantes de la promoción. También vamos a ir explicándoles el siguiente tema de física, que es el título, la potencia eléctrica. Ahí vamos a ver, por ejemplo, directamente la primera parte, como tenemos como una introducción, donde nos indica es el resultado de multiplicar la diferencia de potencial entre los extremos de una carga y la corriente que circula allí. Ahí tenemos una fórmula que es P es igual B por T, ¿no? Aquí tenemos también la fórmula PTB, donde también directamente nos indica la P, o significa directamente potencia eléctrica de en watts, en watts tomaremos en cuenta. La B también es el voltaje en voltios, ¿ya? La I también tenemos la corriente en amperes o en amperios, ¿no? Con la letra A. El triángulo se puede usar para calcular todas las fórmulas de las potencias eléctricas. Ahí también podemos ver, ¿no? Que tenemos la potencia, tenemos el voltaje por intensidad. También podemos ver intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. O voltaje es igual a la potencia sobre intensidad. Esas son las fórmulas que podemos ir indicando para ya resolver también los diferentes ejemplos. Ahí tenemos también en kilowatts hora usando el watt y el segundo resultan unidades muy pequeñas. Por ello, para medir la potencia eléctrica se usa otra cantidad llamada kilowatt. Ahora, esta unidad proviene de despejar energía. Ahí tenemos la energía, el símbolo también de la energía, de la conocida ecuación. Esta es una ecuación muy conocida también, ¿no? Ahí tenemos, entonces la potencia es igual a la energía sobre tiempo. Despejando energía, energía es igual a la potencia por tiempo. Entonces, la unidad de energía es 1 kilowatt guión hora es igual a 1 kilowatt hora, ¿no? También es igual a 1000 watts por 3600 segundos. También 3 es igual a 3.6 por 10 elevado a la sexta julios. Esos son, por ejemplo, también dentro los kilowatts hora, ¿ya? Entonces, conociendo ya eso, vamos a ir ya pasando a otra página, al primer ejemplo. Directamente nos pregunta, ¿cuál será la potencia eléctrica o consumo en watts de un horno de microondas conectada a 220 voltios? Si la corriente que circula por el circuito del horno es de 0.45 amperios. En los datos e incógnitas, queremos saber aquí en sí directamente la potencia, queremos saber, ¿ya? Pues nos indica cuál será la potencia. Tenemos en voltios, ¿no? El voltaje en voltios tenemos 220 voltios, ¿no? Ahí tenemos. La intensidad es 0.45 amperios. Solución, determinando la potencia. La potencia es igual a voltios por intensidad. Esto ya es nuestra fórmula. A esta fórmula reemplazamos los datos directamente. Entonces la potencia va a ser igual a 220 voltios por la intensidad de 0.45 amperios. Multiplicación directamente, 220 por 0.45 es 99 watts. ¿Ya? En sí, cuando nos salen voltios por amperios, directamente ya es el resultado en watts. Tomaremos en cuenta eso. Eso es el primer ejemplo, estudiantes. Pasamos al segundo ejemplo.
Ya aquí directamente nos indica también una batería de 12 voltios proporciona 7.5 amperios al encender las luces delanteras de un auto cuando el conductor directamente opera el motor del arranque con las luces encendidas. La corriente total llega a 40 amperios. Ya es directamente nos está implantando una pregunta, ¿no? Para ello vamos a calcular la potencia eléctrica en ambos casos. En datos e incógnitas tenemos 12 voltios, ¿no? Aquí tenemos la batería en los voltajes. Tenemos, digamos, en directamente la parte de los amperios, que es 7.5 amperios dentro de la intensidad 1. Tenemos también la intensidad 2, que es también 40 amperios. Vamos a ir calculando directamente la potencia eléctrica. Entonces tenemos la potencia 1, la parte de la incógnita, también la potencia 2 dentro de la incógnita. En solución, determinando la potencia 1, que tenemos la potencia 1 va a ser entonces igual a voltios por intensidad 1. A esto también ya reemplazamos los datos para determinar directamente la potencia 1. Reemplazando datos, la potencia 1 es igual a 12 voltios por 7.5 amperios, porque eso es la intensidad 1. ¿No? Entonces aquí multiplicación nomás, 12 por 7.5 es 90. Entonces cuando es voltios por amperios directamente en watts también, ¿no? Entonces la potencia 1 es directamente 90 watts. Luego, determinando la potencia 2. La potencia 2 es igual a voltios por intensidad 2. Esto también ya es la fórmula. A esto también reemplazamos los datos. Reemplazando datos, tenemos la potencia 2 es igual a 12 voltios por, ya tenemos la intensidad 2 es 40 amperios. Aquí también es multiplicación nomás. 12 por 40 multiplicamos es 480 watts. Entonces la potencia 2 es igual a 480 watts. Este es el segundo ejemplo. Pasamos al tercer ejemplo. Se utiliza una resistencia de inmersión de 1000 watts, ¿no? Conectada a la red de 220 voltios para calentar 2 litros de agua de 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. Ahora la pregunta, ¿qué intensidad de corriente circula por la resistencia y cuál es el valor de esta? Entonces aquí vamos a ir calculando la intensidad, ¿ya? En datos e incógnitas tenemos la potencia o también tenemos la presión, directamente es igual a 1000 watts. Tenemos también la parte que conecta a la red. Aquí determinamos también con FEM directamente 220 voltios. A eso se refiere directamente a la conexión a la red de 220 voltios. Queremos saber la parte de la intensidad y la resistencia. Para ello tenemos solución. Determinando la intensidad. La intensidad es igual a la presión sobre voltios. A esto reemplazamos también directamente los datos. ¿Ya? Reemplazando datos. La intensidad es igual directamente la presión o directamente la potencia es 1000 watts sobre el voltio es 220 voltios. Aquí es división nomás, 1000 dividido entre 220. Entonces, cuando nos salen watts sobre voltios directamente es en amperios. Cuando dividimos es 4.5. Entonces la intensidad es 4.5 amperios.
Continuamos. Ecuación para determinar la resistencia. Tenemos la resistencia es igual a voltios sobre intensidad. Esto también es nuestra fórmula para determinar la resistencia. A esto reemplazamos los datos. Tenemos la resistencia es igual. En voltios también de la misma forma es 220 voltios. Ya la intensidad ya hemos tenido calculado, ya es 4.5 amperios. Ya, entonces aquí también es división, 220 dividido entre 4.5. Es la resistencia, entonces es 48.9. Cuando nos salen voltios sobre amperios es directamente con la fórmula de ohmios. Ya, eso es entonces otro ejemplo que también podemos conocer mediante este contenido. Seguimos. Durante 2 meses un foco de 200 watts se tiene encendido 6 horas al día. ¿Cuánta energía en kilowatts hora consume? Esto significa, ya sabemos, ¿no? Kilowatts hora consume, nos pregunta, ¿no? Entonces, en datos e incógnitas tenemos directamente donde nos indica la parte de la potencia. Tenemos 200 watts. Vamos a ir calculando la parte de la energía, la incógnita. Nos indican directamente, estaba encendido el tiempo durante 6 horas. ¿Ya? Solución. Funcionamiento del foco en horas para los 2 meses, ¿no? Porque ya claramente nos indica durante 2 meses estaba encendido el foco, pero se tiene encendido 6 horas al día durante 2 meses. Entonces, para ello determinamos directamente sabiendo que 6 horas sobre días, ¿no? En sí en un día estaba encendido 6 horas, ¿no? Entonces, eso nos quiere ir determinando. Ahora, 2 meses. Entonces, sabiendo dentro de los 2 meses existe 30 más 30 es 60 días. Eso también es eso, ¿no? Entonces, para ello también determinamos directamente, multiplicamos 6 por 600 es 360, ¿no? La hora. O todo esto directamente va a ser igual ya a 360 horas y 2 meses. Entonces, directamente también es 6 por 60 es 360 sobre 2. Ahora, calculando la energía consumida en 360 horas. Ahora sí tenemos la energía es igual a la potencia por tiempo. No es la potencia también por tiempo. Reemplazando datos. Entonces la energía es igual a 200 watts por 360 horas. Lo que hemos ido determinando también, ¿no? Entonces tenemos aquí, multiplicamos directamente 200 por 360 horas multiplicado nos sale 72.000 kilowatts hora. Ya tenemos hasta ahí kilowatts hora, ¿no ve? Como un kilowatt es igual a 1000 watts, ya entonces tenemos la energía sabiendo que es igual a 72.000 kilowatts hora por 1 kilowatts hora equivale a 1000 kilowatts hora. A 1000 watts hora, perdón. Entonces 1 kilowatts hora equivale a 1000 watts hora. En su watts hora con este watts hora se va, ya obtenemos en kilowatts. Entonces 72.000 por 1 dividido entre 1000, el resultado es 72 kilowatts hora. Esto ya es el resultado directamente para poder tomar en cuenta también en este aspecto sin que exista alguna diferencia para poder resolver estudiantes, ¿no? Entonces eso sería el siguiente tema, estudiantes. Entonces con eso ya estaríamos también culminando nuestra explicación, estudiantes.
Eso sería el siguiente tema, estudiantes. Y muchas gracias.